Aquí en esa transmisión. Gracias, hermanas, por estar acompañándonos. Gracias por estar orando por cada una de nosotras. Yo sé que lo están haciendo y en verdad que se sienten sus oraciones. Y gracias por eso, hermanas. Gracias también quiero dar a la iglesia por el hospedaje que nos han brindado. De verdad que ha sido de mucha bendición y estamos atendidos como reyes y de verdad que lo agradecemos de corazón, hermanos. Bueno, hermanas, vamos a pasar a nuestra clase. Yo les había comentado en la primera clase que di el día lunes que esta lección la iba a dividir en dos partes. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver la segunda parte en esta hora. Yo sentía que hermana Billy, pues estuvimos haciendo las clases juntas, ¿verdad? O no sé qué pasó, nos intercambiamos nuestras lecciones, ¿verdad? Porque es muy similar desde la primera clase que ella dio también, pero yo creo que Dios no se equivoca. Siempre el Señor, ¿verdad? Nos guía y pone en nuestro corazón a hablar lo que Él quiere. Y me da gozo, ¿verdad? Saber que hay una sintonía. Hay una sincronía, ¿verdad?, por parte de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?, para estas conferencias, y gracias a Dios le doy por eso también. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Habíamos leído el pasaje de Juan 1, versículo 14 al 16, y voy a dar lectura. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, te damos por el tiempo que tú nos has dado. Gracias por estas conferencias, Señor, porque yo sé que tú las usas, Padre, para que tu palabra pueda llegar a lugares donde nosotros no podemos ir, Señor. Y yo sé que tu Espíritu Santo, Dios, va a redarguir los corazones en donde quiera que las personas se encuentren, Señor. Hemos visto, Padre, que hay personas a lejanas distancias, Señor, en otros países, en otros estados. Y Dios, gracias por eso, gracias porque tú eres bueno y porque permitiste esta contingencia y permitiste, Señor, que podamos tener estos medios también para poder hacer que tu palabra llegue más lejos, Señor. Gracias. Tú eres bueno, eres sabio y no te equivocas, Señor. Tus planes son perfectos. Señor, yo te agradezco por esta oportunidad que tú me brindas. Te pido, Señor, que tú me uses como una vasija, Señor, en tus manos. Yo no soy digna, Señor, ni tengo ningún valor por mí misma, pero gracias porque en ti, Señor, hay oportunidad y porque en ti, Señor, yo puedo ser usada, Señor. Gracias por esa bendición tan grande que tú me das. Señor, en tus manos ponemos pues esta hora y que seas tú glorificado y que sea tu palabra predicada como tú quieres, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muy bien. En la clase anterior, para dar nada más un recordatorio de lo que vimos el tema recipientes de su gracia. Primera parte, ¿verdad? Miramos en dónde se encuentra la gracia y vimos, ¿verdad?, que Dios es la fuente de toda gracia. Si usted no escuchó la primera parte, yo le voy a invitar a que la escuche, porque ahí están todas las citas que ahorita no las voy a mencionar ni las vamos a ver, pero en la primera parte están las citas que estuvimos viendo y que pueden, ¿verdad?, apoyar estos puntos. En donde se encuentra la gracia, Dios es la fuente de toda la gracia. Cristo es la gracia encarnada. Miramos que también, ¿verdad?, el Señor Jesucristo es la manifestación, la más grande manifestación de la gracia. También miramos, punto número 2, en dónde se aplica la gracia. La verdad es que la gracia se aplica a toda la creación, todas las cosas que fueron creadas, ¿verdad? Se puede ver la gracia de Dios obrando en cada cosa. Pero para salvar, ¿verdad?, la gracia salvadora pues se aplica a todos los hombres. Gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos brinda de su gracia y extiende esta
este favor, ¿verdad?, inmerecido, este favor divino hacia nosotros los hombres, siendo lo que éramos, tan pecadores, ¿verdad? Vimos que también la gracia se recibe por fe a través de Jesucristo. Vimos también que la gracia está disponible. Aquí está ahora. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Dice el Señor, te hacíamos una invitación, ¿verdad?, para que tú vinieras a los pies de Cristo. Punto número 3, miramos qué produce la gracia. Bueno, y nos quedamos creo que allí, ¿verdad? Miramos un poquito solamente que la gracia produce vida, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Mirábamos que ahora también por la gracia de Dios nosotros somos nuevas criaturas. Es una gracia transformadora, transforma nuestras vidas, ¿verdad? Nos lleva de un lugar de perdición ahora a una posición, ¿verdad? De ser hechos y ser llamados hijos de Dios. Qué bendición tan grande, hermanas, ¿verdad? Y bueno, queremos continuar con este tema de recipientes de su gracia. Cuando parecía que todo estaba perdido, ¿verdad?, y que para nosotras que ya no había esperanza alguna, pues llegó la gracia de Dios, ¿verdad? El periodo de la gracia, ¿verdad? Hablábamos también que estamos en un periodo de tiempo que es el tiempo de la gracia. Y su gracia bendita nos alcanzó. Y ahora todo se cambió, ¿verdad? Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, para los que hemos tomado de la gracia, para los que hemos ido, ¿verdad? Y alcanzado el favor de Dios, favor divino, ¿verdad? Y hemos ido a Él de todo corazón. Todo se cambió para nosotros, gloria a Dios. Ahora tenemos una responsabilidad, hermanas. Ahí yo les decía, no se acaba. Ya somos hijas de Dios, pero no termina allí. Aún hay más, ¿verdad? Y la gracia sigue fluyendo para nosotros. Miramos, ¿verdad?, que la gracia, ¿verdad?, es un paquete de bendiciones también, en donde no es una gracia inactiva, no es una gracia muerta, no es algo que recibimos y que se queda ahí inerte. No, la gracia es, ¿verdad?, poderosa, es un paquete de favores, pero también que produce en nuestras vidas, ¿verdad?, el deseo de seguir a Dios y de buscarle. Pero tenemos ahora, hermanas, una responsabilidad para con la gracia de Dios. Y esa responsabilidad, hermanas, ahora es vivir apartadas del pecado, ¿verdad? Es decir, si ya el Señor nos sacó del hoyo, ¿verdad?, del pozo de pecado, de la inmundicia, ¿verdad?, ¿por qué queremos seguir allí? El Señor ya hizo todo para sacarnos y nosotros creímos, ¿verdad?, y nosotros nos volvimos de todo corazón a Dios, pero ahora hay una responsabilidad y es vivir lejos de ese lugar de donde yo me encontraba. Romanos 6, 11, 13 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Decíamos, ¿verdad?, que anteriormente nosotros éramos instrumentos, inclusive no nada más de pecado, instrumentos de Satanás, porque éramos hijos del diablo, ¿verdad? Y del diablo, ¿verdad? Y nosotros obedecíamos a los deseos de nuestro padre. Y así estábamos, perdidas, ¿verdad? Sumidas, muertas, como dice la palabra de Dios. Pero ahora, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos dice y nos exhorta, no reine pues ahora el pecado. Ya ahora ya tú saliste, ya el Señor te lavó por su gracia, el Señor te justificó por su gracia, el Señor, ¿verdad?, te dio redención por su gracia. Ahora, pues nuestra responsabilidad es salir de allí y limpiarnos y vivir una vida en santidad, hermanas. Hay responsabilidad, no seamos necias, no queramos ser, ¿verdad?, como el perro que vuelva a su vómito. Hay que darle honra y gloria a Dios, ¿verdad?, y ser agradecidos con eso que Dios ha hecho por nosotros. También, pues, que otra responsabilidad que tenemos como hijas de Dios y por la gracia que hemos recibido es darla a conocer.
Por supuesto, no podemos quedarnos, ¿verdad?, con ese precioso regalo para nosotras nada más. Tenemos que compartirlo. Es como si ahorita nosotros nos dijeran que tienen la cura del COVID-19 y que a mí me ponen la vacuna, pero yo digo, sí, pero calla, no digas, vamos a guardarla para nosotros, porque qué tal que se lleguen a acabar y entonces aquellos que se mueran, que más no son de mi familia. Entonces, ¿verdad?, pues, ¿qué me importa? Pero no, hermana, ¿verdad? Ahí es donde entra la gracia de Dios y nosotros debemos compartir, ¿verdad?, esta bendición y este remedio de vida. Yo no puedo guardarlo para mí solamente o para mi familia. Tengo que llevarlo y darlo a conocer. Es otra responsabilidad que yo tengo de llevar esta preciosa gracia a otros, ¿verdad? Dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, hermanas, mi responsabilidad es dar testimonio de esta preciosa gracia que es en Cristo Jesús. Hermanas, debemos enseñar. Esta es una buena oportunidad para que tú compartas con tus amigas, con tu familia, ¿verdad?, acerca de la gracia de Dios. Gracia salvadora, gracia restauradora, gracia perdonadora, ¿verdad? ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido ahora a través de este medio, en estas conferencias, hermana? Comparte, no te quedes con la bendición para ti sola, no seas egoísta, hermana, lleva este mensaje de salvación. También dice Efesios, bajo este punto de darla a conocer la gracia, Efesios 2:5-10, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracia para mostrar, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanas. El Señor, ¿verdad?, ahora nos está preparando, hermanas, somos sus hijas, y nos está capacitando para llevar el mensaje de salvación, para compartirlo, para darlo a conocer, ¿verdad? Y mira, hermanas, la verdad es que no es fácil pararse aquí detrás de esta cámara y que nos vean un montón de personas, no es fácil, pero es necesario dar a conocer el mensaje, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor para ti no va a ser fácil, quizá nunca le has hablado a una persona de Cristo, pero es tiempo, hermanas, el tiempo se nos agota y es tiempo de llevar las buenas nuevas a quien lo necesita, ¿verdad, hermanas? Entonces, debemos dar a conocer. Pero otra responsabilidad que tengo para con la gracia también es valorar la gracia, hermanas. Valora lo que tienes, valora ese tesoro que tenemos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Segunda de Corintios 6:1 dice así: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es vano? Es decir, sin propósito, sin ningún resultado y sin ningún fruto. Hermana, si tú dices haber recibido la gracia de Dios, debe producir en ti fruto, ¿sí? Debe producir un propósito, hermanas, el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Que dé como resultado, ¿verdad?, un fruto, que no sea vano, que no se quede ahí, ¿verdad?, nada más pasiva y, como decíamos, ¿verdad?, inútil. No podemos hacer que la gracia se haga inútil, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer que produzca, que dé, ¿verdad?, fruto para la honra y la gloria de Dios. El Señor nos quiere usar, ¿verdad? Para eso también nos ha dado de su gracia y nos capacita. No seamos malagradecidas, hermanas, no seamos ingratas, ¿sí? Valoremos lo que de Dios hemos recibido. El apóstol Pablo decidió dar lugar a que la gracia de Dios actuara en él con poder, ¿verdad? Y ahorita quiero enfocarme un poquito más a la vida del apóstol Pablo. La gracia de Dios dio fruto en la vida de Pablo. Entendió que él era lo que era por la gracia de Dios y de esta manera
él sirvió. Dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanas, ¿verdad? Si vemos aquí un hombre, si usted ha tenido la oportunidad de leer o de escuchar un poco, ¿verdad?, acerca de la vida de este hombre antes de Cristo, ¿verdad? Fue un hombre terrible, ¿verdad? Un hombre perseguidor de la iglesia, de los cristianos, ¿verdad? Él hizo cosas muy terribles, dice que los encerraba a los cristianos en la cárcel. No dudo que los haya maltratado también, ¿verdad? Seguramente física y verbalmente, psicológicamente, ¿verdad? Fue un hombre, pues, a mi parecer, malvado, ¿sí? Pero más sin embargo, cuando la gracia de Dios llegó a su vida, vemos a un hombre completamente diferente. Pero él entendió, hermana, el propósito. Él, ¿verdad?, se dejó a trabajar y moldear por la gracia de Dios, y ahora dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, no fue vana su gracia en mi vida. Claro que he trabajado y mucho, y más que todos estos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermana, qué bendición tenemos tú y yo, y una oportunidad preciosa de poder servir al Señor, ¿verdad? Hay muchas maneras de servir a Dios. Podemos servirle, ¿verdad?, empezando desde el hogar. Quizá hay personas que necesitan ser salvas en tu hogar, tu esposo, tus hijos, tus yernos, tus nueras, sobrinos, nietos, ¿verdad? No lo sé, hermana. Entonces, allí tú puedes empezar a trabajar. Tu hogar es tu principal ministerio, tu más grande ministerio, de hecho. Entonces, hermana, no hagas que la gracia de Dios sea en vano, ¿verdad? Que empiece a dar fruto. Te quiero contar una anécdota, ¿verdad?, en la historia de una mujer que era una trabajadora doméstica. Esta mujer trabajaba en una casa de un hombre muy adinerado. Este hombre era solo y él tenía muchos sirvientes. Era una casa muy grande, ¿verdad?, y había mucho trabajo por hacer. Esta mujer, ¿verdad?, era una mujer muy diligente, muy esforzada. Era una mujer, ¿verdad?, obediente, que se sujetaba a las órdenes de sus superiores. Entonces ella, ¿verdad?, siendo una trabajadora doméstica, pues se dedicaba a hacer sus tareas, sus trabajos, ¿verdad?, lo que le tocaba a ella hacer. Pero era una mujer tan esforzada y tan agradable, ¿verdad? Y su carácter y su forma de servir, pues a cualquiera llamaba la atención. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el amo, el señor de la casa, pues puso sus ojos en ella y llamó su atención. Y empezó a mirarla, ¿verdad? Y la buscaba, y quizás hasta le daba cosas, trabajos para hacer que pudieran estar cerca de él, ¿verdad? Y esta mujer muy diligente, muy obediente, muy esforzada, siempre estaba sirviendo a su amo con mucho amor y con mucho respeto. Pues, hermanas, para no hacer larga la historia, este señor se enamoró de esta trabajadora, ¿sí?, de su trabajadora, de su sirvienta, y le propuso matrimonio y se casaron, ¿verdad? Se casaron, y bueno, pues ahora ya no era la trabajadora doméstica, ahora ella era la señora de la casa, la ama, ¿verdad?, y señora. Y los sirvientes pensaron, ¿verdad?, después de la boda, no, pues vamos a servir a la señora ahora. Quizá ellos se sentían raros porque antes ellos, ¿verdad?, trabajaban juntos, y ahora era muy diferente la posición porque ahora ellos tenían que servir a la señora, ¿verdad? Y después de la boda, ¿verdad?, ellos esperaban pues servirla a ella, llevarle la comida, ¿verdad?, prepararle la comida, a lavarle la ropa, asearle su cuarto, su casa. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los sirvientes? Que a la mañana siguiente ella se para, como todos los días, y empieza a hacer sus labores. Cuando ellos se pararon, se levantaron, ella ya estaba trabajando, y todos se quedaron, ¿cómo? Pero ¿qué está haciendo la señora? ¿Por qué está lavando los trastes? ¿Por qué está barriendo? ¿Por qué está sacudiendo? ¿Por qué está haciendo el quehacer? Nosotros deberíamos, señora. Y fueron a ella, ¿verdad? Y le dijeron, señora, ¿pero qué está haciendo? No debe estar haciendo eso, para eso estamos nosotros los sirvientes.
Y ella muy amablemente y dulcemente les contestó: sí, miren, yo el trabajo que hacía antes lo hacía porque me pagaban y me esforzaba por ello. Pero ¿cuánto más ahora, verdad? ¿Cuánto más ahora no lo voy a hacer? Si ahora lo tengo que hacer y lo que hago lo voy a hacer por amor y por gratitud. Hermanas, esta es una buena anécdota para aplicarla a nuestra vida. Antes, siendo lo que éramos, ¿verdad? Estando donde estábamos, ¿verdad? Siendo lo que, de donde el Señor nos sacó, ¿verdad? Y no servir a Dios ahora, hermanas, que estamos en una posición de hijos, ¿sí? De ser hijos del Rey, hijos de Dios, hijas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo no servirle? Si antes hacíamos lo que hacíamos por un pago, ¿verdad? Porque se nos mandaba y recibíamos una gratificación. ¿Cuánto más ahora, hermanas? ¿Verdad? Que el Señor ha dado tanto por nosotros y por gratitud y en agradecimiento a todo ese favor de parte de Dios. Hermanas, meditemos en esto. Vamos a mirar también otra cosa, otro punto, que es gracia que nos capacita. Vamos a ver en el libro de Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, hermanas, el Señor, ¿verdad?, nos está capacitando a sus hijos a través de su gracia. Yo te decía, Él está obrando, trabajando, puliendo, ¿verdad? Moviendo todo, ¿verdad? Lo que su poder, ¿verdad? Su Espíritu Santo, todo en favor de nosotros para capacitarnos y hacer de nosotros la persona que Dios quiere que seamos, la persona que Dios quiere usar. Hemos escuchado y leído mucho de la vida de Pablo. Fue el más grande evangelista, fundador de iglesias, ¿verdad? Lo cual, pues también no siempre fue del todo bien, ¿verdad? Muchas ocasiones el fundar ciertas iglesias les causó mucho gozo, pero en otras no fue el caso, ¿verdad? En otros casos, pues sí le causó muchas dificultades. Pero algo que caracterizó la vida de Pablo fue que aprendió a vivir la gracia de Dios a través de la experiencia diaria, a ver la vida cristiana desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y quiero mostrarles un pasaje, hermanas, que él utiliza, ¿sí? Y este pasaje Pablo lo usa, ¿verdad?, para darnos una idea de una vasija. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, hermanas, ¿verdad? Aquí el Señor, ¿verdad?, usando a Pablo para darnos este ejemplo, ¿verdad?, de una vasija. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con este versículo? Bueno, si había un objeto por completo ordinario, común, que toda persona podía tener allá en el Medio Oriente, era una vasija de barro. Había alfarería barata, ¿verdad? Por todas partes se le usaba y podían encontrar una vasija de barro. Era lo más común, ¿verdad? Las vasijas eran frágiles, rompibles, pero no importaba porque con mucha facilidad podían conseguir otra. Bueno, se rompió la vasija, no importa. Al rato voy y me compro otra. Es muy barato. Lo que Pablo quería decir aquí es que una vasija de barro no tiene valor en sí mismo. Todos sabían eso. Lo que le daba valor era el contenido en la vasija. Podría tener una vasija, una perla preciosa, podían guardar allí oro inclusive, pan, agua, vino, etcétera, cualquier otra cosa, ¿verdad? La vasija no era lo valioso, sino el contenido de ella.
¿verdad? Y esto es lo que está diciendo Pablo con esta semejanza, ¿verdad? Con este ejemplo de la vasija. Nosotros no somos los valiosos, nosotros no somos los importantes aquí. Nosotros, ¿verdad? No somos los que tenemos, ¿verdad? El protagonismo, sino lo que está en nosotros, que es Cristo Jesús, su gracia morando en nosotros. Pero con todo eso, dice, ¿verdad? Una vasija puede llegar a cumplir con el trabajo y el propósito, siempre y cuando contenga su carga preciosa. Dios da la capacidad, hermanas. Dios nos está capacitando día a día, ¿verdad? Él nos está dando la oportunidad de poder ser aquella cosa, ¿verdad? Aquella vasija en la cual el Señor pueda usar y gloriarse. Usarla para su honra y para su gloria, como fue en el caso de Pablo. El Señor usó a este hombre como a una vasija, ¿verdad? Conociendo sus límites, su fragilidad, pero fue un recipiente de su gracia. Al final, ¿verdad? Él cumplió con el propósito por el cual el Señor lo había salvado. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más atrás, ¿verdad? La forma como el Señor trabajó con Pablo, ¿verdad? Desde el comienzo, desde el principio de su conversión, ¿verdad? Cuando él fue salvo, cómo el Señor, ¿verdad? Lo tira, lo derrumba del caballo, ¿verdad? Y lo tira al suelo, ¿verdad? Y lo deja ciego. No fue fácil para este hombre, pero Dios usa sus métodos para cada uno de nosotros. Y aquí es donde nos lleva al otro punto. Punto número 6. Gracia para aceptar los métodos que Dios usa para capacitarme. A veces los métodos que Dios usa no nos gustan, hermanas. No estamos del todo de acuerdo cómo Dios obra en nuestra vida. Si bien es cierto, cada uno de nosotras tendrá su propia experiencia, ¿verdad? Y Dios usará sus métodos como Él quiere en cada uno de nosotros. La vida cristiana para mí quizá no sea la misma para usted. Las pruebas que usted está viviendo no van a ser las mismas que yo estoy viviendo, pero es la misma gracia obrando en nosotros, el mismo Dios queriendo trabajar en nuestras vidas. A veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor permite ciertas cosas que vienen a nuestra vida que causan mucho dolor? La hermana Billy, ¿verdad?, mencionaba hace rato, ¿verdad?, un poco de esto. La muerte puede ser, ¿verdad?, uno de ellos, y ahorita vamos a profundizar más en ello. En 2 de Corintios 12:7, pero tenemos, ¿verdad?, dice, este vaso en barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros. En este pasaje no dice la naturaleza precisa, me equivoqué, dice, no es la cita, pero habla acerca de el aguijón, ¿verdad?, que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, que el Señor permitió que hubiese un aguijón en su vida. Y la hermana Billy explicaba hace rato también, ¿verdad?, acerca de ese aguijón. Y ella decía, ¿verdad?, que con exactitud no sabemos a qué se refería Pablo con ese aguijón. No sabemos exactamente, pero sin duda era algo que le causaba molestia y dolor a la vida de Pablo. Dios permite las pruebas para ayudarnos a mantener las perspectivas y capacitarnos para creer en lo espiritual, hermanas. Es interesante, pero entre más grandes los planes de Dios para con nosotros, más necesitamos que se nos pruebe. Si bien es cierto, las vasijas también tienen que pasar por el fuego, hermanas, ¿verdad?, para ser probadas, para ver si son útiles o inútiles. Pero es verdad, hermanas, ¿verdad? Entre más grande son los planes de Dios para mi vida, pues más grandes van a ser las pruebas a mi vida. Hermana, esto tenlo por seguro. Y en Santiago lo dice, ¿verdad? Y nos asegura y nos confirma que va a haber prueba. No nos dice que a ver si habrá prueba. Dice que habrá prueba. Vamos a ir allá a Santiago capítulo 1, 2, 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que es un hecho
que va a haber prueba. No crea que la salvación, hermanas, es un lecho de rosas, ¿verdad? Y que, ay, sí, pues ya soy hijo de Dios, todo va a ir bien, no va a haber problemas, no va a haber carencia, no va a haber crisis, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber nada. Todo nos va bien en Cristo. No, hermanas. De hecho, déjeme desanimarla, pero va a ser todo lo contrario. Porque la vida cristiana está marcada con sangre. Si se acuerda usted, ¿verdad? El Señor Jesucristo murió y dejó la línea marcada, ¿sí? Y de ahí todos los que han sido, ¿verdad?, usados por Dios y que han servido a Dios y que han entregado y consagrado sus vidas al Señor, han ido por ese mismo camino, por ese mismo sendero. Hermanas, ¿y por qué tú y yo debíamos pensar que nuestra vida va a ser diferente a la de ellos? No, hermana. La vida cristiana es una vida de prueba y no se va a acabar hasta que se acabe, hermanas. ¿Sí? Así que anímese, hermana. Si usted está pasando ahorita, en este mismo momento, por una prueba, felicitaciones, hermana. Dios le está capacitando y tiene grandes cosas por delante para usted, ¿verdad? Estamos en el proceso y en las manos del alfarero. ¿Cuál es tu prueba ahora, hermana? ¿Cuál es el aguijón por el que tú estás pasando o estás viviendo que te causa dolor y molestia? Pudiera ser un esposo incrédulo, un hijo rebelde, ¿verdad? Las que hemos pasado por una experiencia de tener un hijo pródigo, sabemos, y yo la entiendo, hermana, porque yo he pasado por allí. Y hermana, no es fácil. No es fácil batallar con un hijo rebelde, o con 2, o con 3, o con 10, imagínese. No es fácil, hermana. Quizá usted ahorita está pasando por esa prueba. Y la entiendo, y sé, y créame, hermana, que la gracia de Dios es suficiente. Perdón. En el momento cuando se vive la prueba, es tan difícil y tan doloroso. No es fácil, pero su gracia siempre está allí. Quizá una pérdida, ¿verdad?, de algún familiar, la muerte de un esposo, de un hijo, de un familiar, ahorita con todo lo que está pasando. Ha habido muchas muertes, muchas pérdidas, yo lo sé. Quizá tú que nos estás mirando, ¿verdad?, y has perdido un familiar en estos días. Déjame decirte que Dios está obrando, te está trabajando y te está moldeando. Quizá tu prueba es una crisis económica. No lo sé, a lo mejor no tienes para comer, no tienes para el médico, no tienes para los pañales, para la leche. No lo sé. Quizá tu crisis, hermana, te ha llevado a desesperarte, pero la gracia de Dios está ahí. Perdón. Quizá una enfermedad, quizá está siendo probada a través de una enfermedad y has luchado y has batallado con esa enfermedad por muchos años. O quizá todas estas cosas juntas, como fue en el caso de Job, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que nadie tenga que vivir y pasar lo que vivió este siervo de Dios. Pero, ¿por qué valle estás pasando tú, hermana? ¿Por qué valle estás atravesando? Quizá tú has orado, has ayunado y nada ha cambiado. La situación sigue igual. Quizá han pasado muchos años y has orado por muchos años. Pero aquí viene la gracia que consuela como un bálsamo en las llagas que está supurando, ¿verdad? Y llega la gracia de Dios a reconfortarte, consolando, ayudando, supliendo. El apóstol Pablo oró 3 veces, dice en 2 Corintios 12, del 8 al 10, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí, y me ha dicho:
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La pregunta, hermana, es, ¿existe alguna oración que no tenga respuesta? ¿Será que cuando nosotros oramos, Dios no nos responde o quizá no nos oye? El apóstol Pablo oró y le pidió a Dios, y como muchos otros, ¿verdad? Y quizá tú también has orado muchas veces por tu necesidad, por tu prueba, por la situación, ese aguijón que estás viviendo. Pero ¿será que no hay respuesta de parte de Dios? Está, ¿verdad? Él está ausente de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones. No, hermanas, más bien sería mejor llamarla respuesta indeseable, que fue lo que le pasó al apóstol Pablo. A veces nosotros no queremos ciertas respuestas por parte de Dios, pero Dios responde de una o de otra manera. Si bien es cierto, a veces Dios no da todo lo que pedimos, pero Él siempre contesta. Hermanas, Él contesta porque contesta. Él no se queda mudo ni inactivo nunca a nuestras necesidades. La pregunta sería entonces, ¿estás de acuerdo con la respuesta? ¿Con los métodos que el Señor está utilizando en tu vida? ¿Que Él está haciendo para contigo? Dios contestó al apóstol Pablo, y la respuesta que Dios le dio fue: bástate mi gracia, no necesitas más. Esa fue la respuesta de Dios. Como si dijera, no te voy a quitar la prueba, pero te voy a dar el poder para soportarla. En otras palabras, no te voy a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Así serás más sabio y más útil para mí. Hermanas, es cierto, ¿verdad? A veces nosotros vamos a pedir a Dios cosas, salud, ¿verdad? Nosotros tenemos una lista enorme en la iglesia de enfermos. Creo que el 80% de los miembros de nuestra iglesia están enfermos de una o de otra cosa. Estamos, porque yo también me cuento entre ellos. Y hemos orado para que Dios les sane. Pero la verdad, hermanas, es que yo ya no oro para que Dios les sane, porque quizá Dios no quiere sanarlos. Quizá Dios quiere mantenerlos allí para mantenerlos cerca de Él y para que el poder de Dios sea manifestado en la vida de cada uno de ellos. Lo único que le pido a Dios es que les dé de su gracia, que les dé gozo en medio de la prueba, que les dé la fuerza y el poder, la fortaleza que ellos necesitan para soportar la prueba. Dios nos conoce, hermanas, y no dará nada que no podamos soportar. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él proveerá de todo lo necesario para atravesar la prueba. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Su gracia, hermana, es suficiente. Y tú di, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, como le dijo el Señor, bástate mi gracia, ¿sí? Como diciendo, y esa frase, bástate mi gracia, es presente. No está hablando en pasado, no está hablando en un futuro, está hablando en el presente, en el ahora. Ahora, bástate mi gracia. No sé cuál sea la prueba que tú estás pasando. No te conozco, hermana, no estoy ahí contigo para saberlo, pero Dios lo sabe, hermana. Y si hay algo de lo que puedes estar segura, es que su gracia ahora mismo está allí. Y que ahora Dios, ¿verdad?, puede decirte, bástate mi gracia, confórmate, ¿verdad?, con mi gracia. Mi gracia es suficiente en medio de tu debilidad. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, te doy por este tiempo tan hermoso, Señor, en el que tú nos permites poder abrir tu palabra y encontrar siempre consuelo, ayuda y palabras de amor, Señor. Gracias porque, Señor, tú
en medio de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, de muchas angustias, necesidades. Y podemos mencionar muchas cosas, Dios. La lista es interminable en la que hemos visto y palpado tu gracia, Señor. Y ha sido suficiente, Señor, para nosotros, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos llamarnos hijas tuyas y, Señor, que podamos también valorar y apreciar esta preciosa gracia, que no sea en vano en nuestra vida, que pueda dar frutos, Señor. Ayúdanos para entender que tú nos capacitas día a día, pero también ayúdanos a aceptar los métodos que tú utilizas con nosotros, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.